Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva entrega de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, otro programa más sobre matemáticos judíos, en este caso sobre la figura de Walter Rudin, un matemático germano-americano. Cuéntanos, háblanos de su obra y de su vida. Pues Walter va a ser uno de estos matemáticos que encaja, hasta cierto punto lo de encaja, en la categoría de escritores de libros de texto. No es que se vaya a limitar a eso, porque él también escribe una serie de artículos, principalmente sobre análisis bastante relevantes. Pero Rudin, cuando llega a Estados Unidos, se encuentra con que existe esa necesidad de libro y él está en una posición como para ir cubriendo las necesidades tanto de la universidad donde él va a estar trabajando, del curso que va a estar impartiendo, como bastante más allá, ya que sus textos se hicieron bastante famosos. Y de hecho no va a ser solamente en Estados Unidos, se van a traducir a varios idiomas, entre otros el español. Pero claro, antes de llegar a Estados Unidos, él pasó una infancia y una adolescencia y juventud bastante difícil en Europa, que es donde él nace, en particular en Viena, en 1921. Y lo que va a ser particularmente difícil va a ser su juventud, porque, bueno, ya verán, él nace en Austria, en el seno de una familia judía acomodada, con dinero, ya que el abuelo tenía una fábrica, el padre había estudiado ingeniería, tenía el doctorado y, en fin, había ido continuando con esta fábrica de cerillas que era. Y bueno, ellos tenían interés en que Rudin y su hermana Vera estudiaran, y de hecho él cuando tiene la edad adecuada, que son 10 años, va a entrar al instituto de su padre, pero lamentablemente no va a llegar a completar su estudio en su ciudad natal debido básicamente a que los nazis invaden Austria y se va a ver anexionada en 1938. Los padres de Walter, que llevaban 5 años sufriendo el acoso de los simpatizantes nazis, deciden proteger a su hijo mandándolo a Suiza, a Zúrich, a continuar su estudio en sendos internados. Bueno, el instituto de Walter se dedicaba a preparar para entrar en la Universidad de Oxford, así que el siguiente paso estaba esbozado, como mínimo, podría decirse. Lamentablemente, y a pesar de que los padres se reúnen con ellos unos 6 meses después de huir, estos padres van además a huir con lo opuesto, no pueden salvar nada de... Quizás su fortuna sea un poco grandilocuente, pero del dinero que habían ido ahorrando con todo su esfuerzo, sí. Bueno, pues ellos se dan cuenta de que primero no pueden salvar nada y desde luego que no se pueden quedar en Suiza. Así que un colega del padre se la arregla para buscarle un trabajo y un permiso de residencia para toda la familia en París. Cuando llegan a Francia se dan cuenta también que allí van a estar poco tiempo. Ellos llegan para 1938, pero para cuando estalla la guerra, que va a ser el año siguiente, tanto Walter como su padre tienen que ingresar en un campo para extranjeros, en Meslay-Domain. Walter no solamente va a ver cómo lo mueven de campo, él estaba interno por ser alemán, no por ser judío, él y su padre, sino que poco después van a llamarlo a filas para luchar contra los invasores. Llega a incorporarse al ejército francés, pero las hostilidades cesan apenas esto sucede y Walter, que estaba en Pontivy en aquel momento, en la Bretaña francesa, se encuentra con que empiezan a recomendarle que huya, que no se quede allí. Y va a hacer precisamente eso. Atraviesa el país, se les arregla para llegar a San Juan de la Luz, que está en los Pirineos Atlánticos, en la parte francesa, y allí se embarca para partir hacia el Reino Unido. Cuando llega a Gran Bretaña se enrola en el Cuerpo Real de Pioneros, que va a ser el único cuerpo del ejército británico que aceptaba extranjeros. Esto va a suceder en 1940, teniendo Walter ya 19 años y llevando 2 años de una vida bastante dura, y habiendo dejado a su familia en Francia. Bueno, Rudin va a pasar la Segunda Guerra Mundial en el ejército británico, la mayor parte del tiempo en los Pioneros, rodeado de gran cantidad de compatriotas austríacos, así como alemanes y judíos en general de cualquier nacionalidad, todos ellos deseosos de ayudar a los aliados pues, a derrocar el Reich. De hecho, era tan común este camino una vez que se llegaba a Gran Bretaña, que se estima que 1 de cada 7 judíos alemanes refugiados en Reino Unido se une al cuerpo de pioneros. Estaban muy bien valorados por conocer las costumbres, por conocer el idioma, y de hecho, hacia el final de la guerra se reclutaron entre sus filas
hombres dispuestos a ayudar con la administración del territorio alemán ocupado. Entre ellos se va a encontrar Walter, que pasó al cuerpo de la Marina Real Británica en 1944 como intérprete. Él, para conseguir este puesto, va a tener que aprobar una serie de test y va a ser admitido para estar con ellos cerca de un año. Después de lo cual se consigue él un permiso para volver a reunirse con sus padres y con su hermana, que sobrevivieron a la ocupación nazi y estaban afincados en Aviñón. Es un permiso temporal. Ellos van a partir poco después para Estados Unidos, y cuando acaba la guerra y consigue ser relevado de su cargo, Walter se une a su familia a finales de 1945 en América. Para entonces tenía tan solo 24 años y figúrense lo que había vivido. Bueno, pues Vera, que era su hermana, había sido admitida en la Universidad de Durham, en Carolina del Norte, y tras entrevistarse con el personal del Departamento de Matemáticas, el propio Walter consigue una plaza como estudiante de esta asignatura, de esta carrera. Va a cursar sus estudios en tiempo récord. En 1947, esto van a ser 2 años desde que lo admiten, en vez de 4 o 3, que era lo usual. Va él a tardar en conseguir lo que se denomina el Bachelor of Arts, que es un equivalente a un grado, pero quizá un poquito más bajo de lo que es el grado en matemática actual. Y en otros 2 años presenta la tesis, esto sí que también es un tiempo récord, sobre teoría de unicidad para series de Lagrange, también en Duke University, que es donde él estudió, obteniendo el doctorado en el 49. Esta tesis no va a ser cualquier cosa. Consigue partirla en dos artículos y que se la publiquen. Y de hecho está accesible en Internet a día de hoy. Bueno, una teoría o cualquier teoría de unicidad, lo que busca es demostrar, pues lo que indica su nombre, la unicidad de un objeto matemático que satisface una serie de condiciones. Entonces, en nuestro caso hace referencia a series de Laplace. Verán, una serie de Laplace es una serie de Fourier generalizada que consiste en representar una función como una suma doble de lo que se denominan armónicos reales esféricos. Los armónicos reales esféricos son funciones armónicas diferenciables con derivadas parciales continuas de orden 1 y 2, es decir, que son suaves, que no tienen pico ni son discontinuas. Y estas deben de cumplir la ecuación de Laplace y además representan la variación en el espacio de un conjunto ortogonal de soluciones. Un conjunto ortogonal de soluciones son soluciones que no dependen las unas de otras entre ellas, es decir, que no puede deducir una a partir de la otra. Y estas soluciones, pues, al ser de esta categoría, se van a expresar en coordenadas esféricas. Bueno, pues surgen, por ejemplo, en física atómica, la función de onda, en teoría del potencial, tanto en campos gravitatorios como electrostática, entre otros. Entonces, esta tesis la publica Rudin, como decíamos, en forma de 2 artículos, y para cuando sale el primero, ya ocupaba un puesto de instructor en su alma mater, pero solo va a quedarse allí un curso, ya que en 1950 le ofrecen un puesto de lo mismo, pero en el MIT. Posiblemente esta oferta se produjo tras presentar Walter un artículo sobre la teoría de unicidad para series de Hermite en el Congreso Internacional de Matemáticas de Cambridge, en Massachusetts, este mismo 1950. Curiosamente, en 1952 se traslada a Rochester como profesor asistente, y digo curiosamente porque no solo estaba ascendiendo a buen ritmo, sino porque en aquella época en Estados Unidos había escasez de puestos universitarios de profesores de matemáticas. Y siendo Walter judío y alemán, era de esperar que tuviera problemas laborales, pero nunca fue ese el caso. Rochester va a traer una ventaja añadida, y es que se encuentra con Mary Ellen Stiles, una matemática estadounidense especializada en topología, investigadora prestigiosa y con una lista considerable de publicaciones. Lo cual, esto de la lista considerable de publicaciones contrasta con el trabajo de Rudin, que se caracteriza no tanto por la cantidad, sino por el tipo de publicaciones. Como comentábamos, Walter publicó y se le recuerda por sus libros de texto para universitarios, a pesar de haber escrito bastantes artículos. Puede parecer innecesario, pero la cuestión es que las matemáticas avanzaron tanto en tan poco tiempo que los textos pues no estaban a la altura de lo que necesitaban tanto profesores como alumnos. Es que no les daba tiempo a alcanzar el nivel y los contenidos a estos libros, se avanzaba más deprisa.
Entonces a esto se le suma que hasta los años 30 se publica sobre todo en alemán y bastante también en francés. Consecuentemente, el texto de 1953, Principios de análisis matemáticos, que escribe Walter, tiene una muy buena acogida en la comunidad universitaria. Está pensado para estudiantes nivel intermedio y cubre un amplio abanico de temas y este era uno de los que está en español, por cierto. Pero bueno, me he ido por las ramas. Yo lo que quería comentar era el reencuentro en Rochester de Mary Steele y Rudin. Este reencuentro acaba en matrimonio. Ya habían habido una moda de juventud durante el año de instructor de Duke, pero este reencuentro va a ser la señal definitiva. Tuvieron 4 hijos y si bien Mary Ellen se trasladó con Walter de acuerdo con las necesidades del trabajo de él, ella no va a tardar en conseguir un puesto por méritos propios allá donde fuera. Esto es así porque en 1958, lo del traslado, Walter va a tener una beca Sloan que emplea pues para pasar un año en Yale. Y posteriormente, en 1959, acepta un puesto en Wisconsin-Madison que ocupará el resto de su carrera, que va a ocupar más de 3 décadas. Bueno, Walter cuenta la anécdota de cómo consigue el puesto de la siguiente manera, lo contaba más bien. En su estancia en Yale, contactan con él de Madison, Wisconsin, para ofrecerle un trabajo como profesor de verano. Y él responde que realmente es que no le hace falta, no necesita el dinero porque tiene la beca Sloan, pero que qué tal si le ofrecen un trabajo de verdad. Y así lo hicieron. Lo nombran profesor en 1959. En su periodo allí escribe una serie de libros, al cual más prestigioso, de entre los que me gustaría destacar, por un lado, el Análisis complejo y real de 1966 y el Análisis funcional de 1973, que junto con el que he mencionado antes, el Principio de análisis matemático del 52, van a formar una especie de trilogía, podríamos decir, no completa de todo el análisis, porque eso es prácticamente imposible, pero sí coherente, y que además tienen sus motes. El primero, el Principio de 52, lo llamaban el Baby Rudin, el del 66, el análisis complejo, el papá Rudin, y el análisis funcional del 73 lo llaman el abuelo Rudin. Va a ser por orden cronológico y además por orden de dificultad. Esto es así porque su influencia y su uso continuado por parte de estudiantes de todos los niveles lo hacían muy populares y sabían a cuáles se estaban refiriendo. Bueno, no quiero que dé la sensación de que Walter no publica artículos, muy al contrario. Por ejemplo, vamos a encontrar textos sobre álgebra de Banach, así como, por ejemplo, en 1956, una caracterización completa de los ideales cerrados en álgebras de disco. Y bueno, de ahí transiciona a análisis armónico en grupos abelianos localmente compactos, que era algo en lo que se estaba avanzando mucho en aquel momento, la cresta de la ola, podríamos decir. Y de hecho, ahí es donde se localiza el teorema de Helson-Kahane, Carl-Nelston-Rudin, que se publica en 1959. Otros resultados famosos de Walter son, pues, por ejemplo, la secuencia de Rudin-Shapiro y la conjetura de Rudin, que da una cota superior para el número de cuadrados que puede haber en una progresión aritmética finita. Esto ve la luz en 1960 y pertenece a teoría de números. Pero vamos, que no es que Rudin abandonara el análisis para irse al álgebra. Y esto se ve, pues, por ejemplo, en que a finales de los años 60 se pone con problemas de varias variables complejas. También algo bastante nuevo y que va a dar lugar a la teoría de funciones en la bola unitaria de CN en 1980. Y el libro previo, este era un libro también, el libro previo, Teoría de funciones en polidiscos, de 1969. Bueno, debido a todo esto, en 1993 va a recibir el premio Leroy Pestil, que es uno de los más prestigiosos en matemáticas, por claridad expositiva. Ya llevaba jubilado para entonces 2 años, ya que se hace mérito en 1991, y bueno, en Austria también reconocen sus contribuciones al otorgarle un grado honorario en 2006. Rudin muere 4 años después en Madison, Wisconsin, pero bueno, su influencia como uno de los analistas más relevantes de su generación nos acompaña hasta el día de hoy. Muy bien, Amelia, pues gracias como siempre por compartir con todos los oyentes de Radio Sefarad estas historias sobre matemáticos de origen judío, en este caso la de Walter Rudin, aquí en De Cero a Aleph. Hasta la próxima. Hasta la próxima.